Educabilidad. Antes de abordar el tema de educabilidad, hablaré sobre educación. En el libro Temas Revelantes en Teoría de la Educación, capítulo Fundamentos y Desarrollo del Pensamiento en Educación de Sala, Rapallo y Gil, nos ilustra cómo se concibió la educación en las épocas preclásica y clásica, como en medio para la preservación de la sociedad a partir de la formación de la ciudadanía en los niveles ideológico, político, cultural, filosófico y científico. Además, en ese se inició una discusión filosófica al respecto, que empezó con las preguntas esenciales sobre ella: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar? Las respuestas a estas preguntas es el comienzo del pensamiento sistemático en educación en Occidente. La pregunta ¿qué enseñar? Es de naturaleza ontológica. La pregunta ¿cómo enseñar? Es de naturaleza epistemológica y teórica. La pregunta ¿para qué enseñar? Es de naturaleza ética. El problema sobre la educación tiene entonces tres dimensiones: ontológica, epistemológica, teórica y ética. Como se puede observar, abarca las tres disciplinas que componen la filosofía: metafísica, epistemología y ética. Con ellas es la epistemología a la que mayor importancia se ha dado en el último siglo, sin olvidar que tras toda posición epistemológica subyace una concepción del ser humano, del mundo y del cosmos, y una noción particular de debe ser. De acuerdo a Johann Friedrich Herbart, filósofo, idealista, psicólogo y pedagogo alemán, entendió la educación como un proceso de instrucción moral donde el principal resultado es moldear los deseos y voluntad de las personas. La principal función de la educación dentro de la sociedad es la adquisición de ideas por parte de los alumnos. La idea clave de su pedagogía es la instrucción y es la base de la educación. El punto culminante de su doctrina pedagógica es lograr la libertad interior. Esto significa que el niño se libere de todas las influencias del exterior y se convierta en un ser autónomo capaz de sacar de su interior las reglas de conducta y los preceptos morales. Para Octavio Cullard, en su libro Antropología y Educación, una educación es un sistema de intervenciones mediante actos sobre propiedades, situaciones y procesos humanos con ánimo de obtener modificaciones en hechos. Tanto las intervenciones ejercidas como las modificaciones intentadas se llevan a cabo desde correctas ideologías y utopías. Las mentadas intervenciones configuran un proceso que es preciso definir como relación ternaria entre elementos modificandos en su conducta, elementos modificadores de la conducta y, por último, elementos en vista de los cuales se modifica la conducta. Estas intenciones se objetivan en tres modalidades: los objetivos pedagógicos, los proyectos político-económicos de la educación y las finalidades metafísicas de la educación. La educación entonces consiste en modificar la conducta humana, la cual está formada por el conocer, el sentir y el hacer. Educar es modificar conductas. La educabilidad. Varios autores atribuyen a Johann Friedrich Herbart la introducción del término educabilidad. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad, ductilidad, plasticidad es de más vasta extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. Herbart, con el término educabilidad, hace referencia a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva del hombre categoría humana. La educabilidad es una categoría humana. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Por eso la educabilidad es el momento esencial del hombre. El hombre al nacer es débil, no es capaz de sobrevivir por sí solo, pero nace preparado para ser influenciado. Educabilidad y en condiciones de asimilar aquello que la estimula, plasticidad. A través de esta constante asimilación se va conformando en su personalidad y su adaptación social. El hombre
es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. Los límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad de reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Según García Carrasco, la naturaleza humana tiene límites fronterizos: el biopsíquico, el social y el espiritual. La mayor limitación de la educabilidad es la materia, la corporeidad, porque ella encierra el espíritu. Por lo tanto, la corporeidad es la base de las limitaciones de la educabilidad. La herencia, pesimismo pedagógico. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. El código genético es la explicación de toda conducta humana. La naturaleza del individuo no se modifica. La educación sobre ella es superficial y efímera. El individuo está atento a dar salida y expresión a los patrones de comportamiento natural en cuanto deja de experimentar la presión educadora. El ambiente optimismo pedagógico. En la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Quintana Cabanas, 1985. Herencia y ambiente. Optimismo moderado. La educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Castillejo, 1981. Las limitaciones de la educabilidad del ser humano emanan del mismo hombre. Una es la del determinismo-libertad, que para Herbart la libertad es requisito fundamental de la educabilidad. Según Jasper, 1981, los límites de la técnica son: 1. Necesita algo sobre lo que actúa y previamente haya sido dado. 2. Tiene limitaciones cuantitativas. 3. El Dasein está unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Tulcota interpreta esto como la correlatividad entre el yo mismo y el mundo. El educador debe mantener una postura objetiva, por eso el proceso educativo no permite ser absolutamente planificado. Otro tipo de limitaciones son las concretas dadas por el educando, educador y por las situaciones socioculturales. Características de la educabilidad. Personal. La educabilidad es un derecho personal irrenunciable como individuo y como integrante de un grupo social. Intencional. La educabilidad es intencional por cuanto el ser humano es individual y autónomo, pero sobre las influencias heterónomas que lo elevan hasta el plano ideal. Dinámica. La educabilidad es de carácter dinámico. Todo lo que rodea al individuo influye en la constitución de su personalidad. Necesaria. La educabilidad es necesaria para la autorrealización de personalización y de socialización. Solo el hombre es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Por eso es un sujeto adecuado de educación. Conclusiones. Este tema de la educabilidad me ha permitido ver el mundo de la educación desde otra perspectiva, donde el ser humano se integra como individuo, ser material y ser espiritual, con sus cualidades, aciertos y desaciertos, libertades y limitaciones, su Dasein. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nuestros procesos educativos deben ser hechos a la medida de cada individuo. No podemos estandarizar procesos para la diversidad de seres humanos en formación que llegan al aula, que llegan a nuestras manos. Debemos mantener siempre como concepto fundamental de la pedagogía la educabilidad. Esta reflexión me hace entender algunas contradicciones de los procesos educativos. Seguimos enseñando sin cambiar el trasfondo pedagógico para los actuales individuos del siglo XXI. Si bien es cierto que hay muchas limitaciones como las concretas que diariamente enfrentamos como educadores y las situaciones socioculturales que son el vivir diario, con estas enseñanzas nos renuevan para enfrentar los obstáculos y nuevos retos.
con conocimientos y fuerza de voluntad dada por el motor que nos impulsa diariamente, nuestros estudiantes.